¿Cómo estamos del día de hoy? Uy, con frío. ¿Cómo estamos del día de hoy? Bien, vamos a hacer algo. Póngase de pie. Y al que está al lado, al que está atrás, le va a decir, calienta tus oídos. Diga, calienta tus oídos, que Dios tiene algo para ti. En esta mañana de frío, hagamos un poco de movimiento. Podemos sentarnos. El día de hoy tenemos un tema que creo yo abre un poco lo que vamos a estar viviendo durante el siguiente mes. Este mes de noviembre, no sé si ustedes han notado, pero es como que un poquito así de festividades. Tuvimos un feriado bastante largo. Ahorita estamos ya en transición de mes y se vienen las Navidades. ¿A quién le gusta la Navidad? A todos nos gusta, por ahí algunos sí, algunos no. Pero es interesante que mientras nos acercamos al mes de la Navidad, a veces entramos nuevamente en esos, yo diría, clichés que uno siempre es como cristiano de sí, Jesús viene y es la Navidad y es su nacimiento y recordamos su historia y todo eso, que no digo que esté mal, pero a veces por esa mecanicidad de volver a hacer las cosas año por año, nos olvidamos de enfocarnos en cosas que realmente tienen que tener su lugar de importancia en nuestra vida. Y el pasaje que vamos a ver el día de hoy habla sobre preparemos el camino para el Señor, preparémonos nosotros para la llegada del Mesías. Así que vamos a abrir en Isaías capítulo 40 y me van a acompañar por favor al versículo número 3. Isaías capítulo 40, el versículo número 3. Si no tiene una Biblia, pégase a un cristiano y dígale, préstame tu Biblia. Dice lo siguiente: una voz proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor, endurecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Pregunta: ¿quién en el Nuevo Testamento vuelve a repetir este pasaje? ¿Quién? Juan el Bautista. Ahora, quiero que tengan esto en mente porque vamos a volver a eso después. Pero Juan el Bautista toma este pasaje y lo vuelve a mencionar. Y esto tiene un porqué. Pero para poder entender este pasaje y el mensaje que creo Dios me ha dicho que les traiga el día de hoy, quisieras tomar un pasito para atrás y vamos a hacer algo bien loco. Vamos a meternos a estudiar 500 años de historia israelita en 5 minutos, ¿sí? Así que métale turbo a su cerebro. Isaías, hay una división que generalmente hacen los académicos del libro de Isaías. Por lo general lo dividen del capítulo 1 al capítulo 39. Ya les voy a contar qué es lo que tienen todos estos capítulos. Y luego de eso, del 39 al 40, hay una especie de stop. Se para la historia, vuelve a reanudarse al 40 y luego del 40 al 60 y pico se narran otras cosas en otro periodo. Ahora, ¿qué es lo que están en estos capítulos? Bueno, ustedes recordarán que el reino, específicamente bajo el hijo de Salomón, que se llamaba, ¿cómo se llamaba el hijo de Salomón? Roboam, muy bien. Roboam, ustedes recordarán, tuvo problemas con Jeroboam, que no era su hermano, sino que era un alto funcionario del gobierno que buscó quitarle el gobierno. En eso es que se divide el reino. Usted recordará que se quedan 10 tribus al norte y 2 tribus al sur. A esto se le conoce como la época del gobierno dividido o de los 2 reinos. Tenemos el reino del norte y el reino del sur. ¿Hasta aquí todos me siguen? ¿Sí? Si alguien no me sigue, no hay problema. Volvemos a repetir porque todo lo que les voy a narrar ahorita solo va a ser para entender un par de pasajes y tiene que estar bien claro. Entonces, esto más o menos ocurre en el 930 antes de Cristo. Les voy a ir dando también fechas porque quiero que se sitúen cronológicamente en el capítulo que vamos a leer el día de hoy. Entonces, se divide el reino en el 930 y desde ahí tenemos reyes en el norte y reyes en el sur. Ahora, a inicios del siglo
de los años 700, es decir, estamos hablando de 750, 740, un reino empieza a surgir y es el reino de Asiria. Todos ustedes deben haber leído del reino de Asiria. Este reino eventualmente empieza a expandirse y a conquistar todas las zonas de lo que los arqueólogos y demás los llaman la zona del Levante, es decir, todo lo que es Israel, todo lo que está al norte, al sur y hasta cierta parte del norte de Egipto. Y ustedes recordarán que hubo un rey en el norte que se alía con quienes no debía aliarse y era el rey Acaz. Acaz se alía con un país llamado Siria, que no es Asiria, ¿sí? Es solo Siria, que estaba al norte del reino del norte, valga la redundancia. Y el rey Tiglat-Pileser, que era el rey actual de Asiria, se entera de esto y empieza una campaña de conquista y logra conquistar el reino del norte y lo deja muy debilitado. Estamos hablando de más o menos el 734. Pasan un par de años y otro rey asirio, Sargón II, empieza otra campaña porque nuevamente los reinos del norte se estaban unificando para pelear contra Siria. Y aquí estaba el rey Oseas y lamentablemente bajo el rey Oseas es que el reino del norte cae. Más o menos estamos en el 722. Sargón II entra, destruye a todos, se lleva a miles de israelitas y el reino del norte básicamente desaparece. Es aquí donde generalmente llamamos a este evento como la dispersión o la desaparición de las 10 tribus de Israel, porque estos son llevados a Siria, pero nunca regresan. ¿Hasta aquí todo está claro? ¿Sí? Perfecto. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y qué pasaba con el reino del sur? Bueno, el reino del norte varias veces intentó poner un rey de ellos en el reino del sur, pero el reino del sur siempre se negó a esto y no lograron conquistarlo. Y eventualmente surge otro rey asirio que dijo, el reino del sur, bajo el rey Ezequías, se está aliando con otras personas y me quieren derrocar a mí, así que los voy a conquistar también a ellos. Y este rey se llama el rey Sennacherib y ahorita ya estoy en el 701. Isaías va a recopilar todas estas historias casi desde el capítulo 1 hasta el capítulo 39. ¿Y qué es lo que pasa con el rey Sennacherib? Él invade todo lo que es el reino del norte, del sur, logra conquistar varias ciudades, excepto una, Jerusalén. Y ustedes habrán leído en el libro de Reyes y también está en el libro de Isaías que el ángel del Señor salió, mató a muchos asirios y el rey Sennacherib tuvo que retroceder. Eso pasó bajo el reinado de Ezequías. Ahora, ¿por qué importa todo esto? Porque para ese entonces había otro imperio que estaba empezando a surgir y eran los babilonios. Pero para esa época todavía eran un imperio pequeño, no tenían muchas fuerzas. Pero en el 39 viene un mensajero a hablar con el rey Sennacherib del reino de Babilonia. Ya vamos a leer esa historia. Y luego de esto, al capítulo 40 que nos compete el día de hoy, hay un periodo de casi 120 años en donde Babilonia empieza a surgir, ¿ya? Ataca Nínive, que era la capital de Asiria, conquista a los asirios y Babilonia se torna en este imperio que quita el trono a la Siria y empieza a gobernar. Ustedes recordarán que los israelitas se van 70 años cautivos y el capítulo 40, lo que vamos a leer el día de hoy, cambia totalmente la narrativa y empieza Dios a decirles, miren, su época de cautividad ya se acabó. Es hora de que regrese. Es por esta razón que muchos académicos incluso piensan que hubieron 2 Isaías. ¿Sabía usted esto? Porque se cree que el primer Isaías escribió todo desde el 1 al 39. Luego hay una época de silencio o probablemente una época en donde Dios no reveló nada a ningún profeta. Y luego en el 40, casi 70 años luego, surge otro profeta que no sabemos cuál es el nombre, pero tomó el legado de Isaías y siguió escribiendo básicamente
desde que los israelitas regresan del cautiverio, y ustedes recordarán que luego vamos con el imperio persa, lo que Ciro deja a los israelitas volver a construir todo, incluyendo el templo, las murallas, etc. Entonces, hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Ahora sí, vamos a lo que nos compete para el día de hoy. ¿Por qué les hice este recuento historiográfico? Es porque necesito que se sitúen conmigo en Isaías 40. Isaías 40 va a narrar una especie de prólogo para el retorno del pueblo de Israel bajo la cautividad de Babilonia. Pero necesitaba yo que ustedes sepan todo lo que pasa antes de esto. Así que vamos a irnos a Isaías 40, el versículo 1. Dice lo siguiente: consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Si no les hubiera explicado nada de esto, este pasaje no tendría sentido, pero ahora sí hace sentido. ¿Por qué consuelen al pueblo? ¿O de qué tengo que consolar al pueblo? Bueno, de 70 años de vivir en cautiverio, de 70 años de vivir en una ciudad que no era de ellos. Y es por eso que para nosotros prepararnos para la llegada del Señor, para nosotros prepararnos para la llegada y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en el mes de diciembre, hay tres cosas que yo quiero recordar en base a lo que Isaías está escribiendo aquí. Número uno es reconocer que confiamos en la persona equivocada. ¿Saben que una de las razones por las cuales Sennacherib decidió iniciar su campaña de conquista de todo el Levante es porque se enteró que hubieron alianzas o que estaban habiendo alianzas que a él no le gustaban? Hay unos documentos que hoy en día los tenemos gracias a investigaciones arqueológicas, por así decirlo, que se llaman los anales del rey. Esto básicamente contiene todas las victorias y las campañas que hizo el rey Sennacherib. Y en estos anales se menciona una alianza bien interesante, y es la alianza de Ezequías con los egipcios. Y esto Isaías lo menciona. Me van a acompañar a Isaías, el capítulo 31, versículo 1. Dice: hay de los que descienden a Egipto en busca de ayuda, de los que se apoyan en la caballería, de los que confían en la multitud de sus carros de guerra y en la gran fuerza de sus jinetes, pero no toman en cuenta al Santo de Israel, ni buscan al Señor. Este pasaje está hablando de que Ezequías había puesto su confianza no en Dios, sino en una persona. No en Dios, sino en su fuerza. No en Dios, sino en la tecnología de la época. Y la pregunta que tengo para ti esta mañana, ya casi tarde, es: ¿en qué persona o cosa confiaste este año y no debiste haber hecho eso? Porque todos a veces atravesamos circunstancias en donde dice, bueno, voy a poner mi confianza en esta persona o voy a hacer sociedad con esta persona, y Dios no te dijo que hagas eso. O a veces empiezas a hacer algo, a tomar un camino o a emprender algo, y Dios te dice, no hagas eso. O a veces lo contrario, Dios sí te dice que hagas algo, que emprendas, que te muevas a trabajar en algo, y tú escuchas a la persona equivocada y te dice, no hagas eso, no te va a ir bien. Y no escuchaste a Dios y confiaste en la persona equivocada. ¿O qué tal si es que Dios te dio una idea y tú dices, no, es que cómo están las cosas y el gobierno y la situación, mejor me voy a quedar quieto? ¿Cuántas personas de nosotros de este año confiamos en la persona equivocada? ¿Cuántas personas aquí pusieron sus ojos en Egipto y no en el Señor? ¿Y saben qué es lo más triste de esto? Que a veces nosotros cometemos el error varias veces. Ezequías hizo esto. Me van a acompañar a Isaías del versículo 39, en donde se va a hablar de unos mensajeros de una nación que estaba recién construyéndose, la nación de Babilonia. Dice lo siguiente:
En el tiempo de Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, le envió cartas y un regalo a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que se había recuperado. Si ustedes leen el capítulo anterior, van a entender que habla de la enfermedad de Ezequías. Recuerdan esa historia en donde Ezequías se enferma, clama al Señor y el Señor le dice: ok, te voy a regalar 15 años más de vida. 2. Ezequías se alegró al recibir esto y les mostró a los mensajeros todos sus tesoros: la plata, el oro, las especias, el aceite fino, todo su arsenal y todo lo que había en ellos. No hubo nada en su palacio ni en todo su reino que Ezequías no les mostrara. Este capítulo ocurre luego de que Sennacherib ya se fue nuevamente a Siria. Si ustedes siguen la historia, van a leer que Sennacherib fue asesinado por sus propios hijos. Surgieron otros reyes luego. Y en teoría había una especie de paz en la época de Israel, en la época del rey Ezequías. Llegan estos mensajeros babilonios y Ezequías no le consulta a Dios qué hacer. No le pregunta al profeta Isaías: ¿qué hago? Lo que hace es pase y les muestra todo lo que tenía. Les muestra sus tesoros, sus cuartos, incluso sus armas de guerra. Entra Isaías ahora y dice, versículo 3: el profeta Isaías fue a ver al rey Ezequías y le preguntó: ¿qué querían estos hombres? ¿De dónde vinieron? De un país lejano, respondió Ezequías. Vinieron a verme desde Babilonia. ¿Y qué vieron en tu palacio?, preguntó el profeta. Vieron todo lo que hay en él, contestó Ezequías. No hay nada en mis tesoros que yo no les haya mostrado. Yo me imagino a un rey como ingenuo, ¿no? Es decir, ay, sí, les mostré todo, pero les mostré todito el palacio, ¿no? Como si hubiera hecho la gran acción. Versículo 5. Entonces Isaías le dijo: oye la palabra del Señor Todopoderoso. Sin duda vendrán días en los que todo lo que hay en tu palacio y todo lo que tus antepasados atesoraron hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor. Y algunos de tus hijos y tus descendientes serán llevados para servir como eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Yo me imagino que en este punto de la conversación, la sonrisa de oreja a oreja que tenía Isaías, yo creo que se le fue y se le cayó la cara al piso. Perdón, el rey Ezequías. Porque Isaías estaba diciendo que llegará un día en donde Babilonia se va a llevar todos sus tesoros y sus hijos, es decir, sus descendientes, se convertirán en eunucos. ¿Saben lo que es un eunuco? Un eunuco era una persona que se ponía al servicio de los gobernantes, al que se le quitaba la capacidad de reproducirse. Obviamente para que no tengan tentaciones de andar con las mujeres de los gobernantes. Y generalmente eran hombres, entonces ya se imaginará usted lo que se tiene que hacer para quitarle a un hombre la capacidad de reproducirse. Versículo 8. En el mensaje del Señor que tú me has traído es bueno, respondió Ezequías. Y es que pensaba: a menos mientras viva yo, habrá paz y seguridad. Parecía un gobernante egoísta, ¿no? Es como, bueno, por lo menos mientras viva yo habrá paz y seguridad. Pero lo interesante de este capítulo, y este es un dato extra que también les tengo, es que la visita de estos mensajeros de Babilonia no era una visita de turismo. No era como que vamos a ver qué pasa en el reino del sur y mientras estamos ahí nos vamos a dar unas vueltas por los mercados y por los centros comerciales. No. Cuando un mensajero de un imperio iba al otro y en este imperio en donde le recibían, le mostraban sus riquezas, su dinero, sus armas, etcétera. Esto es lo que hoy conocemos como diplomacia militar. El reino que estaba recibiendo al mensajero le estaba diciendo: oye, mira las riquezas que yo tengo, yo puedo llegar a ser tu aliado. Mira las armas que yo tengo, yo puedo llegar a ayudarte en tus batallas. Mira los recursos que yo tengo, yo puedo ser un buen amigo, entre comillas. Eso es lo que hizo el rey Ezequiel cuando le mostró a los mensajeros babilonios sus tesoros. Nuevamente puso su mirada y su confianza en las personas que no debían.
Porque nuevamente para la época todavía existía el peligro de los asirios. Sí, se habían ido, pero podían volver. Y Ezequías decidió poner sus ojos en otro imperio, en el de los babilonios. Así que, primer punto, ¿en qué cosas o personas o eventos pusiste tu confianza este año y te fallaron? Y Dios te dijo, no es por ahí. O con esta persona no debiste juntarte. O no debiste iniciar esto. O debiste hacer algo que yo te dije que hagas y vino otra persona y te dijo que no y tú preferiste hacerle caso a esa otra persona y no a mí. ¿Tiene esto sentido? ¿Sí? Vamos al segundo punto. Isaías 42. Miren que todavía ni siquiera llegamos al 3. Hablen con cariño a Jerusalén y anúncienle que ya ha cumplido su tiempo de servicio, que ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. ¿Saben qué es interesante? Que cuando Isaías escribe esto, les estaba diciendo, oigan, ya pagaron por lo que debieron haber pagado, ya cumplieron su sentencia, es hora de que regresen, es hora de que volvamos. Y mi pregunta para ustedes del día de hoy es, ¿cuántos de ustedes este año atravesaron situaciones difíciles? ¿Cuántos de ustedes este año tal vez perdieron a un familiar? Alguien que saben que ya tal vez no va a estar en este siguiente diciembre. ¿Cuántos de ustedes tal vez perdieron un trabajo, un amigo, un hijo? ¿Cuántos de ustedes tal vez estuvieron embarazadas y no pudo llegar ese embarazo a su final? ¿Saben que he visto muchas mujeres del día de hoy que este problema se está haciendo muy recurrente? ¿Cuántos de ustedes tal vez iniciaron una relación que no debían haber iniciado y terminó mal? ¿Cuántos de ustedes tal vez tuvieron que atravesar un proceso de divorcio este año? Sea lo que sea que hayas pasado, yo creo que el Señor ahorita quiere decirte, oye, ese tiempo ya terminó. Lamentarse está bien, llorar está bien, desahogarse está bien, pero quiero que te levantes. Quiero que cojas tus cosas, quiero que reúnas todas las fuerzas que tienes y Dios te dice, toma mi mano y levántate. Si tú has estado pasando por tiempos de preocupación, por tiempos de dificultad económica, por tiempos tal vez de depresión, de tristeza, de angustia, está bien pasar por esos tiempos. Y ojo, no estoy diciendo que estos sean a causa de que hiciste algo mal. Tal vez sí, tal vez te equivocaste y Dios a veces deja que las consecuencias de nuestras acciones nos enseñen a nosotros mismos nuestros errores. Pero a veces también Dios deja que ocurran cosas cuando nosotros no nos hemos equivocado. ¿Se acuerdan del caso de Job? Job era una persona intachable y sin embargo le ocurrieron cosas malas. Eso nos enseña que Dios no necesariamente deja que ocurran cosas malas a quienes se equivocan. A veces quiere moldear nuestro carácter y la pregunta es si estás listo para salir de ese tiempo. Si estás listo para salir de ese tiempo de angustia, si estás listo para salir de ese tiempo de prueba, si estás listo para salir de ese tiempo de tristeza. Dios quiere decirte el día de hoy, levántate. Levántate y vuelve a caminar conmigo porque ese tiempo ya se terminó. ¿Tiene esto sentido para alguien? ¿Sí? Amén. Así que, miren todo lo que tenemos que hacer antes de la venida del Señor. Y recién ahorita podemos ir al 3. Una voz que proclama en el desierto, preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen la estepa, un sendero para nuestro Dios. Y la pregunta es, bueno, ¿y cómo preparamos esto? ¿O cómo hacemos esto? ¿O qué debemos hacer? Vamos a saltarnos al versículo 6. Una voz dice, proclama. Y Dios hoy te dice, proclama. Y tú dirías, bueno, Señor, ¿qué voy a proclamar? Y es lo que preguntó Isaías. ¿Y qué voy a proclamar? Respondí yo. Todo lo mortal es como la hierba, toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el aliento del Señor sopla sobre ellas,
Sin duda, el pueblo es hierba. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Sión, portador de buenas noticias, súbete a una alta montaña. Jerusalén, portadora de buenas noticias, alza con fuerza tu voz. Álzalas, no temas. Di a las ciudades de Judá, aquí está su Dios. Miren, el Señor omnipotente llega con poder y con su brazo gobierna, su galardón lo acompaña, su recompensa lo precede. La tercera cosa que tenemos que hacer para prepararnos para la venida del Señor es empezar a proclamar noticias que no se marchitan. Empezar a proclamar que viene ese que da propósito a nuestra vida. Empezar a proclamar que debemos arrepentirnos. Empezar a proclamar que debemos reconocer que pusimos nuestra confianza en cosas equivocadas. Ese es el mensaje, y ahorita sí vuelvo al inicio de la prédica, que trajo Juan el Bautista. ¿Saben que Juan el Bautista hace algo bien interesante y dice: esa voz que proclama en el desierto, esa soy yo? Esa soy yo. Y por eso es que Juan proclamó la venida del Mesías, y por eso es que Juan llevaba a la gente a bautizarse, porque para los judíos el bautismo no era una mera inmersión en agua, era una limpieza, era una transformación. Y la pregunta es: ¿cuántos de hoy nosotros estamos limpios para recibir al Señor? ¿Cuántos de hoy nosotros podemos decir: yo quiero ser esa voz que proclama en el desierto, pero para eso debo estar bien con Dios? Para eso mi relación debe estar bien con Dios. ¿Cuántos de nosotros tendríamos la capacidad de decir: yo también quiero ser esa voz en el desierto? Y para terminar, quiero ponerles un reto que también les puse a los del culto de las 8:30. No sé cómo ustedes celebran la Navidad. Yo en mi casa, nosotros tenemos una familia grande y por lo general llamamos a todos, nos dividimos los platos, etcétera, y pasamos un tiempo chévere ahí. Sé que algunos a veces se van a la playa, otros hacen cenas, otros salen a hacer fiesta, yo qué sé. Sea lo que sea que usted haga, ¿por qué no se pone el reto de proclamar una noticia que no se marchite? ¿Por qué no se pone el reto de, cuando esté con su familia, con sus amigos o con quien sea que usted celebre la Navidad, decir: oigan, miren, antes de ir a todo, antes de ir a los juegos, antes de ir al baile, antes de ir a la comida, lo que sea, denme 5 minutos, quiero compartirles algo, quiero que escuchen algo, quiero que aprendamos algo. Y comparta de la palabra, y comparta de ese mensaje que Isaías dice que no se va a marchitar, porque a la final todos nosotros eventualmente nos vamos a ir de este mundo. Lo que decía Isaías aquí es que todos somos como flores. Nacemos, crecemos, embellecemos y luego nos empezamos a secar y nos vamos de este mundo. Y la pregunta es: ¿qué estamos haciendo con ese tiempo que dura nuestro crecimiento? Porque a veces queremos hacer cosas cuando ya nos secamos, cuando ya nos marchitamos, cuando ya no tenemos fuerzas para nada, cuando ya Dios nos llama, en vez de aprovechar todos los días buenos, en vez de aprovechar cuando sí podemos. Entonces, el reto para usted, no me levante la mano, pero en su corazón diga: yo quiero ser esa voz que proclama en el desierto. Yo quiero ser como Juan, que dio su vida para preparar el camino para el Mesías. Porque si se acuerda que a Juan le cortaron la cabeza, así terminó Juan sus días, por preparar un camino, por anunciar las buenas nuevas, por proclamar un mensaje que no se marchita. Así que vamos a terminar este tiempo con una última canción, y mientras adoramos al Señor con esta canción, quiero que en su corazón medite en qué personas o en qué cosas ha puesto su confianza en este año. ¿Quiénes son para usted su Egipto? ¿Quiénes son para usted su Babilonia? También quiero que meditemos en que las cosas que hemos pasado este año, tal vez por más duras que sean, Dios nos está diciendo: oye,
vuélvete a levantar. Tú puedes. Sé que a veces hay cosas duras que uno pasa, sé que a veces hay cosas duras que uno tiene que sufrir en la vida, sé que hay personas que se van, hay cosas que no se dan, hay negocios que no resultan a veces, pero Dios siempre está ahí diciéndote, oye, es hora de que te levantes. Y por último, el reto de ser portador de esta palabra, ser portador de este mensaje que no se va a ir. Nosotros nos vamos a ir, el mensaje no, el mensaje se va a quedar. Así que si me acompañan por favor poniéndose de pie y vamos a terminar este tiempo con una alabanza al Señor.